me los bendiga ricamente en este día. Quien te saluda, la pastora Marcela Costa. Y estoy aquí para seguir contándote parte de mi testimonio como así lo había prometido. En el programa anterior comenté cómo Jesús llegó a mi vida y cómo Él pudo haber transformado lo que nadie pudo haber cambiado en mí. Qué hermoso es cuando Jesús entra a un corazón para gobernar una vida. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos ni los dejaré solos, sino que el Espíritu de verdad, Él les enseñará todo lo que he hablado hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es la persona que está a nuestro lado, que está dentro de nosotros habitando cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. En el libro de Apocalipsis dice que Jesús golpea la puerta y aquel que le abre, Él entrará en Él, morará en Él y cenará con Él. Cuando Jesús viene a nuestra vida, todo nuestro mundo tiene que ser transformado. No podemos decir, Jesús vino a mi vida, yo sirvo a Dios y nuestra vida siga igual que como nos encontró. Tiene que haber un cambio. Cuando Jesús vino a mí a la edad de 17 años, fue una experiencia tan hermosa que pude conocer a aquel que todo es posible, al Dios de mi vida. Y quiero animar un poquito a los jóvenes que puedan estar viéndome en este momento, en este mundo en el cual el pecado abunda, pero recordemos que la Escritura dice que sobre donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Yo quiero animarles a aquellos que tienen 15, 16, 17 años en adelante, a que sí se puede servir a Dios en integridad y que el Espíritu Santo es aquel que te ayudará a vivir una vida conforme al corazón de Dios. Cuando Jesús vino a mis 17 años, todo fue hermoso el encuentro que yo tuve con Él o que Él tuvo conmigo. Recuerdo que en mi barrio yo era indeseable, nadie me quería, yo era una persona muy peleadora, amargada, nunca me podía reír, pero cuando Jesús vino, el cambio fue drástico en mi vida. Y uno piensa que cuando recibe lo mejor que pueda haber sobre la tierra, entonces que la familia lo va a celebrar, pero no fue así. Recordemos que una de las situaciones más difíciles que se nos levantarán cuando recibimos a Jesús es nuestra familia, y más cuando nadie conoce al Señor, como en mi caso. Yo recuerdo que cuando recibí a Jesús, empecé a vivir experiencias con Él. Pensé que mi papá se iba a poner feliz de ello. Pero recuerdo que cuando yo le comenté que había recibido a Jesús en mi vida, la actitud de Él fue totalmente despreciable. Es más, Él siempre me decía, prefiero que te vayas a las discotecas antes de que vayas a la iglesia. Empezó una batalla en mi vida. ¿Cómo así quizás empezó en tu vida? La familia se levanta porque el diablo no va a querer soltar tu alma, no va a querer soltar el propósito, va a pelear porque vuelvas al vómito de donde Dios te sacó. Pero quiero decirte que cuando Dios te toma, no habrá diablo que te arranque de sus manos. Y quiero empezar diciéndoles que cuando yo comencé en el camino del Señor, lo primero que se levantó, como dije, fue mi papá. Mi papá se levantó en contra, él no quería que yo vaya a la iglesia. De repente, él me echó de mi casa. Me dijo que me vaya si yo continuaba yendo a la iglesia. Pero yo permanecí ahí y oraba, comencé a aprender cómo se oraba. Y le pedí al Espíritu Santo que me enseñara a cómo debía orar. Miraba a mi pastor, veía cómo lo hacía, pero entendía que también el Espíritu Santo podía ayudarme a cómo orar. No era fácil, obviamente, recién entregada al Señor. Las batallas, me echaron de mi casa, yo tenía un buen trabajo y de repente me echaron. Y esas son las cuestiones que vienen a nuestra vida, las batallas primeras, donde el diablo va a querer alejarnos, porque pensamos de esta manera: ¿acaso recibí al Señor, pero me tendría que ir bien? Pero pareciera que me va peor, me echan del trabajo, mi papá me echó de mi casa, todo se levantó en contra, fui despreciable en mi familia, pero era por lo que yo había recibido en mi corazón. Entonces estas batallas siempre las vamos a tener que enfrentar.
Entonces, a medida de que iba creciendo en el Señor, yo fui una joven muy apasionada por Dios. Cuando le conocí, fui apasionada, siempre quería servirle, siempre estaba limpiando la iglesia, siempre buscaba qué hacer dentro de la casa del Señor. Porque quiero decirte que cuando tú sirves a Dios, entonces el fuego se aviva dentro de ti. Cuando tú no haces nada para servir a Dios, tú dices, bueno, Jesús vive en mí, pero si no hay un servicio, si no hay una dedicación, una devoción, entonces lo que tú no haces para Dios, comenzarás a hacerlo para el mismo diablo. Nuestra vida, yo no concibo y ni concebía en aquel tiempo que servir a Dios o conocer al Señor tenía que entregar mi vida. El que conoce a Dios debe de servirle, porque una salvación tan grande no se puede pagar. Él pagó todo el precio en la cruz a través de su sangre. ¿Y qué podemos hacer nosotros sino servirle con todo nuestro ser? Entonces, como decía, siempre fui una joven muy apasionada. Salíamos a evangelizar, yo era la nuevita, pero había pasión dentro de mí. Cuando salíamos a predicar en las calles, recuerdo que la líder de aquel momento decía, ¿quién quiere dar el testimonio? Yo levantaba la mano y como que no me miraba. Y miraba a los demás y nadie quería dar el testimonio en la calle. Y yo decía, yo estoy dispuesta a contar lo que Jesús hizo. Y comencé así a servir al Señor, contando mi testimonio en la calle, repartiendo folletos. Aun cuando muchos no iban, yo estaba ahí, porque entendía que no lo hacía para el hombre, sino que lo hacía para Dios. Me paraba en las esquinas de las calles principales, repartía los panfletos, los folletos, le hablaba de Jesús a la gente. Y había momentos en el cual me iba a las plazas de la ciudad y buscaba una piedra o buscaba algo para tener una estatura un poquito mejor. Y recuerdo que me paraba y comenzaba a predicar el evangelio. La gente pasaba, pero yo comenzaba a contar lo que Jesús había hecho en mi vida y le decía a la gente, tú que necesitas a Jesús. Y me miraban y le decía, sí, a ti te estoy hablando. Y la gente comenzaba a acercarse de a poco. Y así lo hice por muchos años y viví experiencias tan hermosas porque yo entendía que si Jesús había salvado mi alma, yo tenía que compartir el mensaje de la salvación. Y recuerdo que entre esas experiencias que predicaba el evangelio, a veces iba sola, a veces me llevaba a 2 o a 3 personas, no esperaba que alguien me mandara a predicar, no necesitaba una invitación a un púlpito para que alguien me dijera que predique la palabra. La pasión, me enamoré tanto de Jesucristo que dije, no puedo callar lo que he visto y oído, como dijeron los discípulos. Y entre esas experiencias, mucha gente llegó a los pies del Señor. Yo, siendo una jovencita, les hablaba de lo que Jesús había hecho en mi vida y de lo que Jesús podía hacer en la vida de ellos. Y recuerdo que matrimonios que se querían matar, personas que venían depresivas, confesaban ahí, yo sobre una roca parada en una piedra, venían llorando las personas y me decían, joven, lo que estás hablando llega a mi corazón. Y les hacía recibir al Señor como su Salvador en su vida. Y así empecé sirviendo al Señor, así empecé el ministerio. Algunos a veces tenemos el concepto de que no podemos empezar un ministerio si no estamos renombrados, si alguien no nos manda. No, la Escritura dice, Jesús dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán: en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos. Y sigue hablando. Yo entendí esa palabra y por eso salí a predicar. Me iba a los lugares donde había mucha drogadicción, iba acompañada de un grupito y orábamos por la gente marginada y ver a las personas, recibir a Jesús como su Salvador, era la canción más hermosa que uno podía oír. Así lo hice mucho tiempo, predicaba el evangelio y cuando regresaba a mi casa era un caos.
Recuerdo que mi padre no me hablaba, no me daba dinero, me guardaban la comida, mi hermano con mi cuñada, toda la familia se había vuelto en contra de mí. Yo no entendía en ese momento, pero yo dije, no puedo volver atrás. Recuerdo que pasaba muchos días de ayuno, no porque quería hacerlos, sino porque escondían la comida, la ponían bajo llave y yo no podía comer, pero aún así le decía al Señor que me diera las fuerzas porque yo no estaba dispuesta a regresar atrás. Era algo tan grande que Jesús hizo en mi vida como para regresar hacia atrás. Aunque mi familia me ignoraba, yo seguía sirviendo al Señor. Estaba en las reuniones de jóvenes, estaba en la reunión de adolescentes, limpiaba la iglesia, estaba en todo. Siendo ujier, siempre mi corazón estaba dispuesto a servir al Señor. Y eso hizo crecer mi pasión y me hizo desarrollar en el amor de Dios, pero también me hizo desarrollar en el ministerio. Mis primeros pasos comencé como evangelista. No solamente ya iba sola a la calle a predicar o a dar algún panfleto, sino que ya a medida que fue pasando el tiempo, mi pastor vio en mí lo que Dios había puesto y él en su momento me nombró como líder de evangelismo. Y eso fue para mí algo glorioso, porque yo predicaba el evangelio sin reconocimiento, pero luego también lo hacía bajo autoridad. Y yo quiero dejarte esto claro. A veces pensamos y decimos, yo no puedo orar por un enfermo, o no puedo predicar el evangelio. Y a veces uno quiere púlpitos, pero yo quiero decirte, el púlpito más grande para predicar el evangelio es la calle. Ahí hay hambre, ahí hay sed, hay almas que tienen que ser rescatadas. Y si el Señor te libertó de tus cadenas, de la depresión, de la muerte, de ser infeliz, de la brujería, del ocultismo, ¿cuánto más Dios te hará el libertador para los que están aún encadenados? Yo quiero animarte, y haciendo un paréntesis en este momento, animarte a que prediques el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque no sabemos a quién le estamos predicando, quién va a llegar a los pies del Señor. Conmigo insistieron tanto, yo me escondía cuando me venían a predicar el evangelio, mentía, hacía de todo hasta que me atraparon. Pero cuando uno persiste, por eso el apóstol Pablo dice, predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Doy gracias al Señor por esa vida que insistió en mí, que no solo vio la rebeldía, que no solo veía lo malo que había en mi vida, sino que pudo ver lo que el Señor estaba viendo. Así que te animo a que puedas poner las manos sobre los enfermos. Mira en tu casa, mira en tu familia, ora por tu gente, ora por tu padre, por tu madre, aunque te menosprecien. Recuerda que llegará el tiempo de la honra sobre tu vida, donde Dios te levantará y Dios te respaldará en todo lo que tú hagas. Pero vamos a seguir hablando un poquito más del testimonio de mi vida, pero en el próximo bloque. No te despegues de aquí, de tu canal, porque seguimos con el testimonio de lo vil y menospreciado. Y aquí estamos nuevamente en tu programa Libertadoras de Generaciones con el tema de lo vil y menospreciado, parte 2. Y como decía, es que hay tanto que contar, hay tanto que decir que no sé qué partes poder especificar, pero bueno, voy a ir adelantada un poquito. Entonces, cuando comencé a ser como evangelista, comenzamos a hacer campañas al aire libre y a predicar el evangelio. En aquel tiempo en Argentina se había desatado una oleada evangelística muy grande.
Y así seguí sirviendo al Señor en todas las áreas. A mí no me importaba si alguien me veía o no me veía. Yo recuerdo que en aquel tiempo, cuando como líderes teníamos que limpiar la iglesia, hacíamos grupos porque la iglesia era muy, pero muy grande. Entonces nos hacían grupos de líderes, decían, bueno, 10 líderes limpian hoy, etcétera, y así. Pero resulta que cuando me tocaba limpiar a mí con ellos, ninguno aparecía. Ninguno aparecía y me quedaba yo ahí en la iglesia tan grande para limpiarla antes de la reunión, porque antes lo hacíamos siempre un domingo por la mañana. Recuerdo que pasó en muchas ocasiones así, donde los líderes, los demás no venían. Pero yo decía, aunque me sentía mal, decía, yo lo hago por el Señor. Y Dios me daba la capacidad para recoger las sillas. Y 700 sillas en aquel tiempo, las agarraba, las apilaba, limpiaba. Pero Dios me enseñó algo. Uno se aflige cuando ve que hay gente que solo aparece para que lo vea el pastor o lo vea alguien más. Pero el Señor me hizo entender en ese tiempo, cuando yo iba a limpiar, que era mi oportunidad para que Dios hiciera algo grande. Y recuerdo que mientras yo limpiaba las sillas, tiraba agua, bueno, hacía una limpieza grandísima. Yo creo que los ángeles estaban ahí ayudándome. Y recuerdo que vi el púlpito y me atreví a subir a ese púlpito donde mi pastor predicaba. Y recuerdo que cuando me paré en el púlpito, lo estaba limpiando, yo comencé a soñar y comencé a visualizarme en cosas grandes. Y imitaba a mi pastor y yo hablaba como si la gente estuviera allí y me imaginaba sanidades y hacía un llamado al altar y me armaba mis campañas más gloriosas en aquel lugar. Y así fue como el Señor al poco tiempo me dio el privilegio de predicar por primera vez en mi iglesia. Siempre serví, como dije, al Señor a pesar de las críticas, porque cuando tú aceptas a Jesús en tu vida y hay pasión en ti, tú sabes que siempre habrá gente que quiera apagar el fuego. Yo los llamo los cristianos bomberos, ¿verdad? Que siempre quieren apagar lo nuevo de Dios, pero cuando tú te enamoras de Jesús y entiendes lo que Él hizo en tu vida, nada te podrá frenar. Claro que venía la crítica, la murmuración, y más cuando uno se acerca al lado de sus pastores. Dios me había dado la gracia de estar al lado de mis pastores, me hacían contar el testimonio en las cruzadas que hacían. Siempre me llamaban para contar mi testimonio, a pesar de que en mi casa era una guerra tenaz y mi padre me cerraba la puerta para que no entrara. Yo era feliz sirviendo al Señor y era más feliz cuando hacíamos las campañas toda la noche para que pudiera quedarme allí y no regresar a mi casa. Pero esa pasión siguió creciendo. Así como creció la pasión, crecía la murmuración, crecía la crítica, crecían los celos, crecían las envidias y hablaban cosas que eran mentiras, pero yo permanecí en el Señor. Como Jesús dijo, el que permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Hay gente que solo aparece, pero en los momentos difíciles desaparece. Pero yo permanecí en el Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Enfrenté muchas cosas, batallas, tormentas, huracanes, maremotos, todo lo que tú quizás también has enfrentado. Pero el amor y la pasión por Jesús me hizo permanecer encendida de su corazón. Luego el Señor me llevó a estudiar a un instituto bíblico allí muy reconocido, que para mí era imposible entrar. Eran como que los mejores, entre comillas, de la iglesia iban a ese instituto porque era muy caro y de todas las naciones van a estudiar allí. Yo recuerdo que viendo un folleto de ese instituto, yo sentí un fuego en mi corazón y como que sentí una voz que me dijo, tú vas a entrar allí. Yo decía, era imposible, no tenía trabajo, mi padre no me quería pagar nada, ni lo iba a hacer, estaba en la pobreza, era imposible. Pero el Señor milagrosamente me hizo entrar allí. Yo no lo podía creer cuando entré. Mi pastor me bendijo y con la bendición de él tuve la fe de que Dios lo iba a hacer. Pasé muchos
tiempos de prueba, porque nuestra fe será probada. Pero cuando la fe se halla verdadera, entonces vendrá la recompensa del Señor. Estudié 4 años, de los cuales de 2 años en adelante Dios me pagó todo ese instituto. Claro que antes que suceda el milagro, Dios nos va a probar la fe. Yo salía del instituto, vendía tartas, vendía pan casero, salíamos a la calle, hacía de todo lo que había que hacer para poder ser responsable en mis estudios. Pero gracias al Señor también Él me abrió la puerta para hacer becas allí. Y para la misericordia del Señor, en medio de la pobreza, sin padre, sin madre, pude graduarme y Dios me dio todo lo que yo necesitaba, hasta el vestido y hasta el viaje misionero que tuve que hacer en España, que no sabía que eso iba a ser mi tierra en el cual Dios me iba a traer. Me pude graduar bajo los pronósticos de mucha gente, de amigos que me decían: Marcela, te amamos, pero no creemos que te puedas graduar. Me sacaban afuera cuando uno no pagaba, no te dejaban estar en las clases. Y yo permanecía afuera quizás semanas, orando y orando para que Dios hiciera algo. Pero Dios recompensa la fe. Así comencé a servir al Señor, con pasión siempre. Lloré mucho. Fui procesada. En estos días me preguntaban muchas personas, y sobre todo jóvenes por las redes sociales, me decían: pastora, los procesos han sido duros. Y yo le digo: duros no, muy duros, porque cada nivel que Dios te va a llevar probará tu fe, probará tu corazón y probará cuánto le amas al Señor. A veces decimos: Jesús, te amo, pero una palabra ya nos tira en el suelo y nos queremos apartar. Pero mi fe estaba arraigada en Él, y yo dije al Señor y le prometí que cuando Él vino a mi vida jamás volvería atrás. Pondría las manos en el arado y estaría dispuesta a pagar el precio que fuera necesario por amor a Él, con tal de ser un instrumento que Él pueda usar. Y así fue mi vida. Me gradué, el Señor comenzó a abrir puertas y lo que se puede ver y aún lo que no se puede ver. Dios me dio la capacidad de soñar, pero yo quiero dejarte esto: cuando Jesús viene a tu vida, sueña. Yo recuerdo, y hago un paréntesis en medio de esto, porque cuando había palabras proféticas a través de mi pastor, o Dios me daba una palabra, siempre habrá gente que se burle. Recuerdo que vino un profeta a la iglesia en el año como 98, y cuando me vio a mí, él vino con una palabra y me dijo: el Señor te llevará como profeta a las naciones y predicarás a miles, y comenzó a hablar. Y yo dije amén, pero dije: soy pobre y no salí ni de Buenos Aires, no conozco nada, pero le creí al Señor. En ese momento alguien estaba escuchando la profecía conmigo, uno de los jóvenes que estaban allí. Y cuando termino yo llorando, creyendo que Dios podía hacer algo conmigo, entonces este joven se acerca y me dice: Marcela, tú no vas a llegar a predicar ni siquiera a unos metros de esta iglesia. Eso me dio bien duro en el corazón, porque el diablo me quería hacer ver mi realidad, que era pobre, mi padre alcohólico, que no tenía posibilidades humanas, pero sí estaban las posibilidades de Dios. Entonces recuerdo que yo estaba en el patio de mi casa y dándole vuelta a esta palabra, diciendo: Señor, ¿cómo lo harás? Pero en ese momento miro a mi perro, un perro flaco, porque si el perro estaba flaco no comía yo, no comía el perro. Manchita se llamaba. Entonces miro al perro y comencé a soñar. Yo dije: Señor, en ti no hay nada imposible. Y comencé a visualizar como que había multitudes, como que estaba predicando en estadio, viendo almas rendidas a los pies de Jesús. En ese momento no tenía nada, solo un perro. Y agarré a mi perro y yo estaba como en ese fuego, en ese momento, creyéndole a Dios. Porque si no sueñas, jamás podrás llegar a ello. Pero yo le creí al Señor y agarré a mi perro. Yo no sabía que los perros no se caían de espalda hasta ese momento. Entonces yo predicaba y estaba como que en el fuego, como que yo estaba visualizando miles de almas. Y agarro a mi perro y le digo: y en el nombre de Jesús, recibe ahora. Lo agarro así de las 2 patas y lo soplo y lo tiro para atrás. Y el perro va para atrás, pero se vuelve a poner en 4 patas.
Entonces yo lo miré al perro y lo vuelvo a agarrar. Dije, este no me va a tirar abajo mi campaña. Lo agarré otra vez, soplo el perro y lo tiro para atrás, lo empujo. Ya me quedó de empujar al perro. Y el perro otra vez se vuelve a las 4 patas. Y yo dije, no puede ser. Esta es mi campaña. Entonces dije, agarré al perro de las 4 patas y le dije, recibe. Y lo tiré así. Y cayó. Entonces lo hice con varias veces. Uno puede decir, puede sonar hasta ridículo, puede sonar hasta infantil. Pero yo entendía que el lenguaje de Dios eran los sueños. Hoy no ministro a un perro, empecé con un perro. Pero hoy, gracias al Señor, puedo ministrar al pueblo de Dios, que es un privilegio. Antes que termine y finalice este programa, hay tanto que contar, hay tantas cosas. Solamente quiero decirte, las pruebas vendrán, la gente hablará, la difamación siempre estará, pero Dios quiere que permanezcas en Él. Yo permanecí durante 23 años, ya casi 24. Sirviendo al Señor con pasión, predicando el Evangelio, y tengo sueños aún más grandes que Dios me dio y sé que a ellos voy a llegar. Yo no pude estudiar en la secundaria porque no teníamos dinero, pero ¿quién me iba a decir a mí que sin secundaria, sin estudios grandes, hoy puedo estar escribiendo libros y ya casi prácticamente sacando el segundo? Porque Dios hace cosas inusuales. ¿Qué necesita el Señor? Tu corazón. Quizás tú dices, profeta, no tengo dinero, no tengo una familia, aunque tu padre y tu madre te dejaran. Yo jamás te dejaré, dice el Señor. Yo me aferré a su corazón. El temor más grande de mi vida, si alguien me preguntara, y me lo han preguntado, me dijeron, ¿qué temor es el más grande de su vida? Y les dije, el temor más grande de mi vida es vivir una vida sin el Señor. Sé de dónde Dios me sacó, sé lo que se vive sin Él, pero sé lo que es vivir con Él. Jesús dijo, el que no pone la mano en el arado y deja de mirar atrás, no puede ser mi discípulo. Yo puse la mano en el arado, acostado, los golpes han sido fuertes y continuarán, porque en el reino hay tinieblas también que tendremos que enfrentar. Pero el Señor dijo, no es con fuerza ni con poder, es con mi Espíritu Santo. Y yo quiero dejarte esta palabra en tu corazón, que estas señales te seguirán a los que creen. Comienza a creer en el Señor. No importa si el pronóstico te dice que no lo vas a lograr o no tienes nada para hacerlo. Nosotros no dependemos de nuestra capacidad o de lo que nos rodee. A mí me rodeaba un padre borracho, una casa que se caía a pedazos, en el cual, en medio de esa pobreza, yo me enfermé de tuberculosis grave, pero Dios hizo el milagro. Cuando tú dices, Señor, pongo la mano en el arado y no miro atrás, el Señor estará contigo. Mi corazón se hizo uno con Él y jamás, hasta el último respirar de mi vida, lo que haré es servir a Dios. Así que te animo a que para Dios nada imposible. Recuerda que de lo vil y menospreciado, Jehová hará cosas grandes en medio de tu vida. No importa de la familia que vengas, que sale de un borracho y de una bruja, pues una sierva de Dios. Eso eran mis padres. Tu pasado jamás sea algo que te avergüence. Tu pasado es la evidencia más clara de que hay un Dios que resucitó de entre los muertos y que es capaz de transformar lo que nadie sobre la tierra puede transformar. Así que te bendigo en este día en el nombre de Jesús y oro al Espíritu Santo para que esa pasión, ese fuego arda en tu corazón más que cualquier prueba, más que cualquier decepción, más que cualquier circunstancia. El fuego del Espíritu Santo arda en ti y que tu vida sea en las manos de Dios una vida extraordinaria. Te bendigo y espero haberte bendecido y nos vemos en el próximo programa de Libertadoras de Generaciones.